Buenas noches, jóvenes. ¿Están ahí? Confírmenme, por favor. Buenas noches, Lick. Ok. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Listo. Gracias por la confirmación. Ok. Vamos a poner a grabar antes que se me... Creo que le subí la grabación del jueves. Creo que no se la he subido. Pero vamos a Recording in poner a grabar progress. por cualquier cosa. Ok. El jueves terminamos este ejercicio, si no me equivoco. Vamos a trabajar en otro inciso, que este inciso también lo cambié, para que ustedes también puedan hacerlo en el Excel que les subí. Lo cambian o practican el otro. Con cualquiera de los dos que practican está bien. Solo que este quise hacerlo ya con cuotas semestrales, o sea, poder variarlo un poquito para que ustedes miren el ejemplo. Pero igual, si ustedes entienden cuál es el procedimiento, no se van a confundir ya estando en el examen. Otra cosa, sus notas de la parte práctica ya se las califiqué ayer, entonces revisen los comentarios, revisen el vicio que ustedes me subieran y cualquier cosa, ahí me hacen la consulta. Acuérdense que el día del examen vamos a tener también para que ustedes puedan, si alguno necesita ver su examen escrito, también lo pueda hacer por si hay alguna duda o pregunta con respecto al examen escrito. Y creo que ahí terminaría de evaluar lo que es el primer parcial, para que ustedes ya puedan ir siguiendo las notas. Acuérdense que solo eran 15 puntos del examen del primer parcial. Estaba valorado 7.5 la parte teórica y 7.5 la parte práctica. Ahí van a ver tal vez en la parte práctica un 8, pero no me deja poner decimales. Por eso es 7 puntos, por eso le puse 8, pero en realidad la nota es de 7.5. Entonces la nota de la parte práctica 7.5, la nota de la parte teórica es 7.5. Entonces para que revisen esa parte y puedan hacer cualquier consulta o duda con respecto a eso. Quedo pendiente con la revisión, pero de las nuevas tareas, que ya lo del deadline entra ya en este segundo parcial, igual lo del foro. Esta semana tenemos, pero prueba. Entonces, no se les va a habilitar nada, sino que ya tienen que estar seguros que el jueves de 7 a 8 tienen prueba para que estén disponibles, para que estén pendientes, perdón, de su campus virtual. ¿Qué viene en la prueba? El Excel que vimos antes. Este Excel no. Es el Excel de, no sé, decía tablas dinámicas y funciones básicas, creo que dice. Vamos a ver si. Está. Funciones Excel y tablas dinámicas. Solo de este tema viene la prueba. Entonces, por si van a practicar, tiene que ser este tema 2. El tema 3 ya entra, pero en el examen. Ok. Ejercicio número 2, siempre de tablas de amortización. Entonces, dice realizar tabla de amortización para un préstamo por valor de 85,000 empiras a una tasa del 18% anual a un plazo de 6 años. Determinar el valor de la cuota semestral, y esa va a ser mi guía. Cuota semestral, elabore la tabla correspondiente en Excel. Entonces, como la cuota me la pide semestral, voy a pasar tanto mi tiempo como mi tasa a semestres. Entonces, como la cuota me la pide semestral, tanto mi tasa y mi tiempo la voy a manejar en semestres. Entonces voy a decir valor futuro 0. La tasa sería 18% entre 2 sería porque son 2 semestres al año. Perdón, entre 2 porque son 2 semestres al año. O ponen 0.18 entre 2 o 18 símbolo de porcentaje entre 2. Si ustedes le quitan el símbolo del porcentaje, les puede variar el resultado de la división que se hace en tasa. Entonces, 18% entre 2. Vamos a borrar eso porque era del anterior ejercicio.
a un plazo de 6 años por 2 semestres que tiene cada año. 6 años por 2 semestres que tiene cada año, al final son 12 semestres. Tipo no dice que se paga al final, entonces sería 0. Entonces voy a aplicar la función de pago donde me pide la tasa, me pide el número de periodos, me pide el valor actual. Lo demás no lo tengo, entonces en este caso lo voy a omitir. Me dice mi resultado que para que yo pueda pagar esos 85.000 lempiras de acuerdo a esa tasa que me da el banco, yo tengo que ir a hacer depósitos semestrales de 11.870.31. Entonces vamos a construir la tabla de amortización. Acuérdense que es número de cuota, interés, capital y el saldo. Siempre en préstamos iniciamos en la cuota 0, donde nuestro saldo es el valor del préstamo. 85.000 es el valor del préstamo. ¿Quién me dice las cuotas? Esto son 12 cuotas, 0, 1, 2, 3. Selecciono los 3 numeritos, arrastro hasta el número 12. Ahí está, 0 a 12. La cuota, les digo yo que para que no miremos ese montón de decimales, ese montón de negativos, vamos a multiplicarla con un negativo para que se pase a positivo. Y como la cuota es igual en todos los 12 periodos, en todos los 12 semestres, voy a fijarla con F4. Entonces, negativa para que se me pase a positivo. Si no, pasan el valor actual a negativo, cualquiera de las dos formas. Pero si no, igual negativo, seleccionan la celda donde tienen el pago, la fijan porque ese mismo valor se va a copiar hasta la celda número 12. Ahí está. Por 12 semestres yo voy a dejar este valor. Vamos a calcular pago IN y pago PRIN. Aquí es obligatorio que sepan usar pago IN y pago PRIN. Yo sé que se puede hacer por restas, pero en este caso ocupo que necesito que hagan uso de pago IN y de pago PRIN. Entonces, pago de intereses, la tasa, la fijo porque va a ser la misma tasa siempre. El periodo, que es el que va a variar, porque va 1, 2, 3 y así hasta el periodo 12. El número de periodos, que serían los 12, lo fijo. El número de periodos, que serían los 12, lo fijo. Y el valor actual, que serían los 85.000 y que también lo fijo. Importante fijar los datos aquí. Si ustedes no fijan estos datos, esto les va a generar datos erróneos. ¿Qué es lo único que no se fija? El periodo, porque el periodo va a ir 1, 2, 3. Tasa se fija, periodo no se fija, el número de periodos total sí se fija y el valor actual también va fijado. De 4 datos que yo doy, 3 van fijados. Va a agregarle símbolo negativo también para que se pase positivo. Ahí antes de la función le agrego el signo negativo. Le doy doble clic y así me dice que es el comportamiento de los intereses en este préstamo. Si yo aplico pago PRIN, entonces le doy igual los datos. Tasa va a ser la misma, fijo, coma, periodo va a variar, entonces depende del periodo, no lo fijo. Número de periodos serían los 12, también va fijado, punto y coma, y el valor actual, que también es el mismo, va fijado. No necesito los otros datos, yo podría agregar 0, 0, pero en este caso mejor omítamelos porque puede ser que eso le genere más bien error al correr la función. Entonces, con estos 4 datos que le demos a la función y que no fijemos el periodo, solo fijemos el resto de los 3, entonces nos va a ser más fácil hacer y aplicar la función. Vamos a ponerle aquí negativo.
Entonces, esto igual hasta el periodo 12. Entonces, saldo va a ser igual el saldo anterior menos el capital el abono a capital que yo estoy haciendo en ese primer semestre. Capital menos el abono a capital que yo estoy haciendo en ese primer semestre. Capital menos el abono a capital que yo estoy haciendo en ese primer semestre. Y ese lo hago hasta el periodo número 12. Eso lo hago hasta el periodo número 12. Y entonces estas serían las famosas tablas de amortización. Del último paso ustedes no fijan nada, porque va a ir el saldo que va quedando menos el abono capital, saldo que va quedando menos abono capital. Y así sucesivamente hasta que llega a la cuota número 12, donde ya el saldo que le queda es 10.890. El saldo en capital es eso. Y ya con los intereses que son 980, usted tiene que hacer el último pago de 11.870, quedando un saldo en valor de 0, que eso es lo que queremos, a lo que queremos llegar cuando hacemos las famosas tablas de amortización. Entonces, ¿qué son las tablas de amortización? Es donde se nos muestra cómo va avanzando el interés y el capital a medida que se avanzan en cada cuota que tiene estipulado, ya sea un préstamo o un ahorro. Ok, ¿qué fue y qué varió con respecto del ejercicio anterior? Que las cuotas eran mensuales y en este caso las cuotas son semestrales. Entonces pueden darnos cuotas trimestrales, cuotas cuatrimestrales, cuotas mensuales, cuotas quincenales. Entonces puede ser cualquiera de esas maneras. ¿Qué hacen? Dependiendo de su cuota, cambian el tiempo y la tasa. Y eso sería por las tablas de amortización. Ejemplos sencillos. Igual, si alguien tiene duda, me la hace saber. Si no, entonces nos iríamos un poquito a ver cómo se construyen las tablas de depreciación. Vamos a borrar esto. Ok, las tablas de depreciación, y nos podemos ir un poquito a contabilidad número 2, donde íbamos haciendo el registro de las depreciaciones de los activos que nos daban las empresas, y nos podemos acordar de las depreciaciones que utilizábamos, pero en este caso hay dos funciones de Excel que son las que vamos a utilizar más. En lo que es el SLN, que es una depreciación en línea recta, que es cuando el valor de la depreciación es el mismo para todos los periodos, para todos los años de vida útil del activo que estamos depreciando. Entonces es la misma, todos los años es la misma. Entonces era más fácil cuando nos tocaban los ejercicios de contado poder hacer el registro por depreciaciones de línea recta, era más fácil porque verdaderamente había menos error a equivocarse. Mientras que existen otras que como el método, el DB, que es depreciación de saldo fijo, y el DDB, que es doble saldo decreciente, o método de depreciación por doble disminución de saldo. Entonces son otras dos que se pueden también utilizar. ¿Qué pasa de la DB? No es la misma todos los años, empieza con un valor de depreciación mayor y termina con un valor de depreciación menor. Normalmente estas corren en años, o sea que se toman depreciaciones anuales, pero podemos también hacer la conversión a depreciaciones mensuales, que normalmente hacemos los registros por mes. Entonces vamos a hacer el ejemplo de este ejercicio. Dice, la compañía Aplicados SRL quiere una maquinaria que dice que el costo de la maquinaria es 1.200.000. En el mercado, dicho activo tiene un valor estimado de compra una vez depreciado del 3%. Entonces, el valor residual es del 3%. 1 por 0.03. 3%. El costo del activo por el 0.03% o 3%, que sería el valor residual.
Y le dice que la vida útil de ese activo es de 10 años. Vida útil del activo son 10 años. Entonces, ¿cuál es la estructura de estas tablas de depreciación? Sería, voy a poner año, depreciación anual, depreciación acumulada, y el valor en libros. Nos vamos a guiar de esto. Año, depreciación anual, depreciación acumulada y valor en libros. Entonces sería por estos 10 años. Entonces empiezo 1, aquí ya no uso 0, aquí ya empiezo desde 1, 2, 3, 4, hasta que llego al periodo 10. Hasta que llegamos al periodo 10, que son los 10 años de vida útil. La depreciación anual sería, vamos a utilizar saldo fijo, que este va a variar, va a ser mayor al inicio y va a ir disminuyendo. Entonces, de B, así se llama la función. El costo, que va a ser el mismo todos los periodos, por eso voy a fijarlo. El valor residual, que va a ser el mismo en todos los periodos, entonces voy a fijarlo. La vida útil es la misma en todos los periodos, entonces por eso voy a fijarla. Y el periodo, que sería el que va a variar en este caso. Entonces, el costo, el mismo, fijado, el valor residual, el mismo va a ser en todos los periodos, lo fijo. La vida útil, el mismo en todos los periodos y lo fijo. Y el periodo, que en este caso sería el año 1. Vamos a darle Enter. Entonces dice que la depreciación anual para el primer año es de 355.200 y para el último año 15.087.83. ¿Cuál sería la depreciación acumulada? El primer año es el mismo valor que tenemos aquí. El segundo año, el anterior más el que se acumuló de ese año. El anterior más el que se acumuló de ese año. El anterior más el que se acumuló de ese año. Y el valor en libros sería el costo del bien fijado menos la depreciación acumulada. El costo del bien fijado menos la depreciación acumulada. El costo del bien fijado menos la depreciación acumulada. Entonces vamos a llevar todo esto hasta el periodo 10. Y ahí es donde nos debería de quedar el valor residual en el año 10. Aquí lo que pasa es que me está quitando un poquito más, me está desvalorando un poquito más el activo. Entonces, para dejarlo completo, tendría que yo decir 36.000, que es el valor residual, menos los 35.884. ¿A cuánto me está agarrando de más? 115 lempiras punto 42. Si yo quisiera dejar los 36.000 completos, que sería el valor residual. ¿Qué hago entonces con estos 115.42? Se lo resto del último periodo de depreciación. Menos 115.42. Menos 115.42. No puedo seleccionar la celda porque me va a hacer referencia cruzada. Debo escribirlo yo exactamente en el último valor del cálculo para la depreciación de ese año 10. Tengo que rebajarle esos 115.42. Y ahí me queda el valor residual, que serían los 36.000. Ahí me queda el valor residual, que serían los 36.000. Este es con el método de saldo fijo, donde la depreciación anual es mayor y va disminuyendo hasta el año 10. Si lo hacemos por el método de línea recta, donde todos los años son la misma cantidad de depreciación, yo pongo otra vez 1, 2, 3, hasta el año 10.
Vamos a darle entonces S igual SLN. Igual SLN. El costo del bien, el valor residual y la vida útil. No me pide más porque como al final es la misma todos los años, entonces no hay problema. Solo me pide el costo del bien, el valor residual y la vida útil. Entonces, todos los años se va a depreciar ese activo 116.400. Depreciación acumulada es igual depreciación acumulada. El primer año es la misma porque no tengo depreciación extra, mientras que el segundo año es la depreciación acumulada más la depreciación anual de ese año. Depreciación acumulada más la depreciación anual de ese año. Y el valor en libros sería igual a el costo del bien menos la depreciación acumulada. Costo del bien menos la depreciación acumulada. Ok. El costo del bien va fijado, mientras que la depreciación acumulada no, porque va a cambiar. Ahí tienen que tener cuidado en lo que van a fijar y en lo que no van a fijar, porque si no, entonces lo que va a hacer es correrles mala función. Entonces ahí quedamos en el último mes, nos queda nuestro valor residual que sería de 35.000 lempiras, 36.000 lempiras. Entonces ahí tenemos los dos escenarios, aquí es mayor y aquí todos los años él tendría que pagar 116.400 lempiras para poder ir depreciando el activo anualmente. Ok. ¿Qué pasa? A veces no necesitamos hacer toda esta tabla de depreciación para poder llegar a los datos que necesitamos. Entonces, eso quiero hacer un ejemplo donde no es necesario poder hacer la tabla de depreciación para poder calcular. En este caso nos vamos a guiar de los mismos datos. Vamos a guiarnos de aquí mismo, solo que allá me dice SLN. Voy a borrar esto porque aquí está, lo hice al inverso. SLN y el saldo fijo, pero ambos con los mismos datos. Si a mí me dicen, yo solo quiero que usted me dé la depreciación del segundo año, ¿cuánto es? A mí no me enseñe tabla porque no quiero leer tanta información. Yo solo quiero que me diga de cuánto va a ser el registro para el año 2 de este bien. Entonces yo le doy igual SLN. Le doy, bueno, el costo es este, el valor residual es este y su vida útil es esta. Entonces, usted en el segundo año va a pagar 116.400. Como es la misma todos los años, yo no tengo que especificar que yo quiero la del segundo año en ningún momento. Como es la misma para todos los años, no es necesario especificar de qué año es la que quiero. Miren, 116.400. Yo me voy a SLN al año 2. El pago o el registro del gasto por depreciación sería de 116.400. Y si yo les digo, y nos va a tocar poder implementarlo ya cuando estemos en el tercer parcial, por ejemplo, para los registros de depreciaciones de las empresas. Si me dicen el quinto mes, yo no quiero saber el del segundo año, sino el del 15 mes. Entonces yo digo SLN, costo, valor residual y la vida útil. Pero esta la vamos a multiplicar. Vamos a dividir entre 2. No, la vida útil la vamos a multiplicar por 12. La vida útil vamos a multiplicarla por 12. Déjenme cerciorarme este. Bien, sea, pero si le dice quinto mes, no se referirá que el registro es mensual y tendría que dividir entre 2 y multiplicar por 5. No, sería solo para el registro de ese mes, exactamente. Ah, ok. No para los primeros 5 meses, dice usted.
Sí, algo así entendía yo que decía quinto mes. No, es como para verlo de manera mensual, Ajá. pero no, no es acumulable en este caso, no sería. Ahí ya es que uno le quiera complicar la situación, va que se hacen registros de varios meses de un solo, pero en este caso no, solo lo estamos viendo sí, lo estamos viendo de manera que tengan que hacer el registro vaya, les toca hacer el registro, ustedes acaban de llegar a la empresa y les toca hacer el registro de este mes. Entonces, pero no, tómenlo mensual. Es que la diferencia es que en el SLN no va a cambiar, aunque les den el mes que necesitan. Mientras que en el DB sí les va a cambiar. Va a depender de para qué mes lo estén haciendo. En este caso solo es mensual. Y lo que hacemos es o lo multiplicamos por 12 en el tiempo o lo dividimos este valor entre 12. Cualquiera de las dos formas. Multiplicamos el tiempo por 12 o dividimos los 116.400 entre 12. Que sería ese entonces el valor que tendríamos que pagar mensualmente. En este caso, como les digo, no es algo acumulable, sino es exactamente, vamos a hacer el registro de enero, febrero, marzo, abril, mayo. Vamos a hacer el registro de mayo. ¿Cuánto tendría que hacer, de cuánto tendría que ser el registro del gasto por depreciación para el quinto mes? Entonces yo digo, ok, sería de 9.700. No me enredo que diga quinto ahí, porque para SLN, para línea recta, para todos los meses debe ser igual. Entonces, esa es línea recta. Prácticamente esto no me determina el valor que me va a dar aquí, porque el final es el mismo en todos los años y todos los meses. Y si me voy, mientras que en DB sí me afecta, depende del año o el mes que necesito para hacer el registro. Por ejemplo, si yo digo el séptimo año, entonces yo voy DB, el costo, el valor residual, la vida útil y el periodo. Entonces yo le voy a dar que yo quiero para el periodo séptimo. La función determina por años, la función corre por años. Esa opción de mes que me dé al final es otra cosa que no me termina de poder encontrar la opción mensual, entonces no la vamos a desestimar. La vamos a sacar primero de manera anual. Entonces me dice que es para el séptimo año. Entonces yo le pongo punto y coma 7. Eso es lo que me tengo que fijar. Depende para qué año me lo estén pidiendo. Entonces dice que la depreciación con saldo fijo para el séptimo año es de 43.242.31. Entonces aquí están 43.242.31. No tengo que crear la tabla. Aquí nomás puedo determinar cuál va a ser o de cuánto va a ser el valor del registro. 43.242.31. Y si me voy mensual, lo que tengo que hacer es poder multiplicar también el tiempo por 12. Y voy a determinar entonces qué mes es el que quiero. Por ejemplo, yo le doy igual DB, el costo, el valor residual, la vida útil la vamos a pasar a meses, por eso la voy a multiplicar por 12. La vida útil la voy a pasar a meses, por eso la voy a multiplicar por 12 y le voy a decir que de todos esos periodos, acuérdense que ya multiplicado por 12 ya no me serían 10 periodos, serían 10 por 12, ¿cuánto es 120? A lo mejor a calcular. Serían 120 periodos. Entonces, de todos esos 120 periodos, yo quiero el registro del octavo mes. No acumulable, como les decía, algo no acumulable, sino solo quiero lo del octavo mes. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos nuestro tiempo por 12 y ubicamos el valor del cual necesitamos saber nuestro dato. Esta tabla podríamos crearla mensual, esta tabla, pero en ese caso nos vamos a crear con tablas anuales. Solamente lo estamos haciendo aquí a manera de ejemplo que también pueden ustedes también calcularlo. Multiplicamos la vida por 12 y dejamos el periodo número 8.
Ok, entonces ahí están los escenarios. Ustedes podrían sacarlo anual y podrían sacarlo mensual. Dependería de lo que el ejercicio les esté pidiendo. Igual también de poder llevarlo de alguna cierta manera a la práctica para poder hacer este tipo de cálculos. Entonces practiquen esta parte también. Haciendo otro ejemplo aquí rapidito de ambos métodos, ya creando las tablas de depreciación. Dice que esta maquinaria cuesta 50,000, que el valor de compra al finalizar el tiempo de vida útil, que serían 10 años, va a ser de 5%, entonces yo le doy 50,000 por 0.05. O lo multiplican por 5 y el símbolo de porcentaje o por 0.05. Ahí tienen que asegurarse, 5% o 0.05. Voy a copiar las tablas, voy a copiar por lo menos el encabezado. Y de casualidad le puse la misma vida útil, entonces voy a seguir con los 10 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a copiar estos mismos de 10 años para el mes, para el siguiente inciso. Voy a aplicar aquí SLN y aquí vamos a aplicar DB. Entonces, SLN, el más fácil, SLN, costo fijado, valor residual fijado, vida útil fijada. Cierro. Depreciación acumulada, el primer año es la misma que tengo porque no tengo más que acumular, mientras que el segundo año es la depreciación que ya tenía más la nueva que estoy registrando ese año. Y el valor en libros podría ser el costo fijado menos la depreciación acumulada. El valor en libros sería el costo del bien menos la depreciación acumulada. Y eso mismo lo llevamos hasta el periodo número 10. Entonces aquí normalmente no buscamos llegar a 0. Buscamos llegar al valor residual, que serían los 2.500. Y esa sería así con SLN. Y si lo hacemos con DB, ¿cuál es el comportamiento? Vamos a darle igual DB, el costo del bien fijado, el valor residual fijado, la vida útil fijado, y el periodo sí va a variar, por eso voy a seleccionar el dato de 1. Entonces, eso no lo fijo. Aquí tienen que cuidar con lo que fijan y con lo que no, porque si no, ahí es donde muchas veces viene el error. Lo llevamos hasta el periodo 10. Depreciación para el primer año es la misma. Para el segundo año ya es la anterior más la nueva. Y esto así lo llevamos hasta el periodo número 10. Y el valor en libros va a ser igual a el costo del bien fijado menos la depreciación acumulada. Costo del bien fijado menos la depreciación acumulada. Selecciono, doble clic. Y ahí está. Siempre el DB no me da una cantidad exacta con el valor residual. Pero si quisiera, como le hice en aquel caso, poder igualar las cantidades, le doy el valor residual, que serían los 2.500 menos los 2.495. Son 4.53. Estos entonces se los resto del último periodo. 4.53 del último registro de gasto por depreciación, para que así me quede exactamente el valor residual. Entonces ahí está DB. DB al último DB le resta entonces la diferencia entre ambos. No selecciono la celda porque va a haber referencias cruzadas, sino que hago la resta. Entonces ahí logro llegar a los 2.500. Algo así entonces, prácticamente serían los ejercicios que veríamos en el examen. ¿Dudas, preguntas?
Mañana entraríamos ya para ver un ejemplo bien sencillo de cómo manejar, un ejemplo de cómo manejar, de cierta manera, de cómo manejar los registros de las contabilidades en Excel. No créanme lo que no, nada que ver con un software contable, pero puede quedar ahí como opción a que ustedes lo puedan hacer. No sé si alguien trabaja en Excel, que no estaría mal escuchar de qué manera lo manejan, entonces mañana entraríamos a eso. Y hacer, cuéntenos. Lick, bueno, Dígame. es que yo no entiendo, o no sé cómo hace cuando dice costo fijado, cómo hace eso. Aquí este valor, para llegar al valor en libros, igual agarró el costo que es el costo del bien. El bien cuesta 50, ese fue el costo del bien, los 50,000. Entonces lo fijo con F4. Al fijarlo con F4, lo que me hace es incluir nuestros signos de dólar, Listo. menos la depreciación acumulada. De ahí ese mismo lo arrastro en todos los periodos, prácticamente me copia la misma función en todos los otros días. Si no llegara a funcionarles el F4, era lo que les decía la vez pasada, podrían hacerlo ustedes. Igual seleccionan la celda. Por ejemplo, yo digo esta celda, no me la fijan, el F4 no me funciona. Entonces lo que voy a ponerle yo es signo de dólar antes de la letra y signo de dólar antes de el número. Y con eso también me serviría para poder fijar el dato. Entonces, no sé si Hoy sí, Lick, ya, gracias. ya va, listo. Bueno, entonces de esa manera sería. Este es, como les digo yo, algunos pequeños ejemplos de depreciación. Depreciación, déjenme buscar lista. Hoy es 13 es 13, ahí estamos. Entonces, como les decía, por si alguien entró después, esta semana es prueba, entonces no les voy a recordar tareas, sino que es prueba práctica, solo el tema tema anterior va, que es funciones Excel y tablas dinámicas. Ya esto entra, pero ya en el examen. Este ya Excel ya entra, pero en el examen. Entonces, solo practiquen el Excel anterior. Entonces, voy a bajar lista, pues. Teresa Salgado. Presente. Gracias, Maylin Ávila. Presente, Lick. Listo, Judith Oviedo. Presente, Lick. Listo, Sandra Calix. Presente, Lick. Listo, María Fernanda Rivera. Presente, Lick. Gracias. Jeffrey Josué. Edgar Funes. Presente, Lick. Listo, Oscar y Juan Carlos. Pues creería que ya no va, pero nunca sabe. Francis Figueroa. Presente, Lick. Listo. Odette Esmeralda. Presente. Listo. Brian Carvajal. Brian. Elena Flores. Presente, licenciada. Gracias. Manuel Cerón. Presente, Lick. Listo. Dilcia Ordóñez. Presente. Listo. Ángel Castro. Presente. Listo. Elena Amador. Klein Flores. Presente. Listo. Yasser. Presente, Lick. Listo. Cristian Reyes. Evelyn López. Listo. Aníbal González. Presente, Lick. Gracias. Scarlett Sánchez. Presente, Lick. Carla Cabrera. Presente, Lick. Albert Betancourt. Ok, aquí ya vi el presente.
Silvia Godoy. Presente, Lic. Gracias. Isis Valladares. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Vanessa Gallardo. Presente. Roxana Aguilar. Presente. Rosman López. Presente, Lic. Jaime Matamoros. Jaime. Lisbeth Andino. Lisbeth. Valeria Novoa. Presente, Lic. Listo. Jimmy Valladares. Presente, Lic. Listo. Oscar Vanegas. Oscar. Edilberto Amador. Flavia Bernardes. Presente. Listo. Giovanni Osorto. Presente, Lic. Listo. Y Everardo Cabello. Presente, Lic. Listo. Bueno, chicos, nos vemos el día de mañana entonces. Que tengan buenas noches a todos. Buenas noches.